Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier latitud que nos escuchen y nos vean. Este es el podcast Esta Boca es Mía del grupo Imadent y hoy particularmente estoy de plácemes. Nos acompaña una mujer extraordinaria a la que admiro por muchas razones. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Esta Boca es Mía, un programa impulsado por el Gabinete Radiológico Dental, Dentalig Imadent, y dirigido por el Dr. Raúl Montiel, donde contaremos las historias reales, secretos comerciales y verdades ocultas de nuestros fantásticos colegas odontólogos de todo México, porque cada diente tiene una historia. Abramos boca. Que esta boca es mía. Y les digo que por muchas razones, porque entiendo que la primera es porque es mi madre. Con nosotros hoy voy a tener la dicha de platicar con la doctora Elena Milonás de Montiel. Bienvenida, mamá. Gracias. Fíjate que la razón de entrevistarte es porque yo creo que uno en la vida trata de inspirar, pero a veces ni siquiera se da cuenta que lo logra. Y yo creo que muchas veces venimos a trascender y tampoco nos damos cuenta que trascendemos hasta que alguien nos lo hace ver. Eres médico, eres madre, eres abuela, eres amiga, eres una infinidad de cosas que creo que vale la pena que compartas con la gente que nos pueda escuchar y ver. Pero quisiera empezar, como lo hago muchas veces en esto, antes de hablar de tu profesión, quisiera saber qué hubiera sido de ti si no hubieras sido médico. ¿A qué te hubieras querido dedicar? Bueno, lo más probable es que me hubiera dedicado a la música, que siempre me gustó muchísimo, y estuve en vías de lograrlo por el maestro que tenía en los últimos años. Yo empecé muy niña a estudiar piano y me gustaba muchísimo y pretendía yo llegar a ser pues alguien notable en el medio, pero mi maestro me dijo que si mi padre me ofrecía el estudiar una carrera, lo hiciera, y teniendo como apoyo esa oportunidad. Y si después quería seguir con la música, lo hiciera, pero que me tuviera como respaldo mi carrera profesional. Y lo entendí así. Obviamente ya no pude seguir con el piano como lo hacía, pero pienso que me hubiera dedicado realmente a la música. ¿Y por qué estudiaste medicina? Porque estando yo estudiando carrera comercial, la directora del colegio me dijo: fíjate que no me gustas para carrera comercial, me inspiras como para que estudies una carrera. Y yo, muy obediente y muy sugestionable, porque dije, bueno, si ella me ve alguna aptitud, voy a probarlo. Y empecé con la preparatoria, que en aquel tiempo era humanidades o ciencias químicas. Entonces el maestro me dijo también, yo empecé con ciencias químicas, y me dice: ¿por qué no estudias humanidades? Me gustas para humanidades. Fíjate, una cosa muy curiosa, como que me estaban guiando a algo en especial. Me cambio a humanidades y obviamente al salir, pues busqué una carrera que me identificara yo con ella. Empecé con la medicina, que también afortunadamente me empezó a gustar y a llamar mucho la atención desde el primer año. Y esa fue la razón por la que me dediqué a la medicina. Se lo propuse a mi papá y él, de la manera más abierta, lo cual tampoco era usual. Los papás no dejaban fácilmente que una hija, mujer, se fuera. Yo me fui a Guadalajara y él me animó. Por el contrario, él me animó: hazlo, claro que sí. Y me dediqué ya. Empecé a estudiar con gusto. Al principio un poquito reticente, porque era prácticamente la única en medio de 70 compañeros, hombres, y eso me inhibía algo. Pero después fueron tan buenos compañeros que me sentí muy bien, muy en mi medio. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezaste a estudiar medicina? Medicina empecé en el 58. Miento, no, estoy mal. Empecé 55 debe haber sido, sí, porque ya 55, en el año 1955, que no era para nada usual la mujer estudiando medicina. ¿Y tú piensas que tu papá, mi abuelo, que sabemos, digo, ellos y la gente que nos escucha a lo mejor no sabe que era griego, y el que sea griego no significa otra cosa más que tener costumbres
y una cultura distinta a lo que se vivía en México. Supongo que esto influyó como para que tuviera la apertura y inclusive hasta te empujara a que fueras a buscar vida. Sí, desde luego. Inclusive yo en el primer año dudé y le decía, no, es muy pesado para mí esta carrera, yo creo que la voy a dejar. Y me dice mi papá, no sé, nadie le obligó. Usted quiso irse y termine lo que comienza. Me regresé ya con la firme decisión de quedarme. Mira, yo les decía hace rato que antes de empezar platiqué con ella sobre lo que se supone que no tiene que ser un caballero con una dama, que es preguntarle su edad, pero creo que es significativo para que podamos entender y tener el contexto de la importancia de esta plática, en donde te podría preguntar qué te falta por hacer, de todo lo que has hecho en tu vida, ¿con qué te hubiera gustado poder haber logrado? Me gustaría poder terminar mi vida en el tiempo que Dios disponga que me quede, retomar un poco la música, retomar la obra social, que siempre me ha gustado mucho, de ver gente con menos posibilidades que yo, a las que yo pudiera auxiliar. Eso me mueve mucho. Lo hice en algún tiempo y me sigue la comezón de poder atender a gente que me necesitara, ¿no? Entonces, definitivamente la música me sigue llamando, dedico algo a estudiar, aunque ya sin ningún propósito definitivo, pero aprovecho mi tiempo, me doy gusto a mí misma y me siento un poquito útil de pasar mi tiempo así. Oye, regresando a tu época estudiantil y quizás a tus inicios profesionales, ¿qué tan complicado y complejo fue vivir en el mundo de los varones, de los hombres, siendo una mujer que no era usual? ¿Y qué tanto esto te complicó o si por el contrario te dio alguna ventaja? Totalmente. Yo llegué, pues, obviamente inhibida ante tanto compañero, ante tanto muchacho, sentirme yo sola estudiando en medio de ellos. Pero tuve tan buena suerte, fueron tan buenos, tan excelentes compañeros. Nos reuníamos a estudiar los exámenes, nos reuníamos para estudiar las clases, para después las prácticas. Tuve esa fortuna, que fueron, y una experiencia preciosa de haber tenido como amigos a mis compañeros, que ellos inclusive hablaban por mí cuando alguna materia se me dificultaba o flaqueaba, ellos me animaban, estudiábamos juntos, me daban ánimos, e inclusive una vez un maestro me reprobó en una materia y le reclamaron y le dijeron, no, ella estudió como nosotros, entonces déle la oportunidad de que se vuelva a presentar. Oye, ¿alguno de tus maestros terminó siendo como tu mentor o como alguien que tú quisieras emular? ¿Fue una figura a la cual te inspiró? Bueno, el director de la universidad en general era un hombre muy brillante, un cirujano excelente. Y sí, claro, yo aspiraba a ser alguien así, llegar a un conocimiento como él lo tenía de la medicina. Aparte era un hombre muy social, muy ameno, muy cercano a nosotros, que con humildad repartía su experiencia, sus conocimientos, y sin fatuidad ni ninguna de esas cosas, él se daba a que tú tuvieras la oportunidad de aprender cada día más, y siempre quise poder ser como él. Sí. Y después de que terminaste la carrera, haces servicio, haces internado y las guardias, todo esto pues obviamente se complicaba por el hecho de ser mujer, porque pues entiendo que era dormir en el hospital o hacer el internado en algún lugar fuera. ¿Dónde hiciste servicio internado? Fíjate que me tocó en suerte también, porque fui muy afortunada y, como te digo, como guiada en toda la carrera. Me tocó en el propio Guadalajara, en el Hospital Infantil del Estado, hice mi servicio social.
Y las prácticas estábamos también en el hospital de Soquipan, en Zapopan, Jalisco, y ahí me tocó también tomar experiencia de la medicina en realidad, tratar a enfermos en una forma ya no de libros, sino de presencia. Y lo disfruté mucho. Inclusive yo quería ser neumóloga, o sea, con lo que me iba presentando yo aspiraba a hacerlo. Quizá un poquito de imitación de mi parte por no sentir definidamente algo. Había personas, había compañeros que decían que desde jovencitos quisieron ser médicos y siempre se afianzaron a esa idea. Yo no, yo te decía que yo pretendía la música. Sin embargo, me fue gustando, me fue interesando y la fui queriendo, sobre todo. Sí, hace rato que hablabas de tu tarea social, y antes de que lleguemos a esa parte, ¿habrá algún recuerdo durante todo tu trayecto profesional de algunos pacientes en particular que te haya conmovido, no por su condición física, sino porque el aprendizaje que tuviste ante la dificultad de su caso o ante lo particular de su momento de vida? Sí, bueno, yo soy una persona sumamente sensible, me conmovían los casos más serios. Había un señor con una diabetes muy avanzada que tuvo un mal que se llama mal perforante plantar, con una úlcera que era muy grande, de dimensión muy grande, y se le curaba en medio de muchos dolores. Tanto así que haciendo yo, no internado, estaba haciendo práctica, y me regreso a mi casa en Aguascalientes, aquí, y escribía yo y hablaba por teléfono preguntando por el enfermo, porque me tenía tan triste y tan conmovida de verlo lo que él sufría. Él en particular me afectó mucho, mucho. Otro caso que fue impactante para mí, un paciente, llegaron al hospital y preguntaron, estaba yo con un grupo de mis compañeros, y dicen, ¿quién sabe inyectar en la vena? Pues estábamos en primero, y ellos dijeron, ella. Y entonces, pues ya no tuve remedio más que ir, y ahí aprendí a poner inyecciones intravenosas, porque al terminar de aplicarle la inyección me dice, son 8 inyecciones, ¿puedes seguir viniendo? Pues sí, ahí aprendí. Pero, por ejemplo, es un caso me hice hasta amiga del paciente, un paciente con una bronconeumonía tremenda, y picaba yo la vena, se daba unas sacudidas, pero me enseñó a vencer el obstáculo, ¿no? Y te decía, me hice amiga del paciente, inclusive me invitaron en una ocasión a comer. En fin, hay muchísimos casos que podría recordar. No, bueno, sí, lo tengo claro. Sí. Oye, y en todos estos años que empezaste después de haber hecho servicio y empezar a hacer tu práctica, sé que también te moviste de muchas partes de vida. Viviste en Hermosillo, viviste antes de Hermosillo en una población en la costa, y luego fuiste a dar a la Ciudad de México. Platícanos, ¿por qué se dio todo esto? ¿Por qué fue todo eso? Porque al terminar la carrera, nos ofrecieron, bueno, yo me casé al terminar la carrera, me faltaba todavía algo, me casé antes, y a tu papá le ofrecieron un trabajo en San Miguel de Cruces, Durango. Desde ahí partió que él empezara a trabajar con el Seguro Social. Yo me quedé mientras esperando ver qué pasaba conmigo, dependiendo ya de lo que tu papá decidía. Una compañera, porque después tuve compañeras mujeres en los años superiores, una compañera nos avisó de un puesto en el Seguro Social en Sonora, concretamente en Hermosillo, y nos decía que había 2 plazas. Entonces, exactamente lo que necesitábamos. Nos fuimos allá, duramos 5 años, y en este tiempo surgía la inquietud de qué vamos a hacer, nada más así nos vamos a quedar. Y queríamos una especialidad, queríamos estudiar un poquito más y concretar más nuestra actividad. Y la mamá de mi esposo, de tu papá, se le ocurrió escribirle al presidente de la República, que entonces era Díaz Ordaz, y le dice, porque no sabíamos cómo encaminar nuestro deseo, ¿no? Entonces le dice al presidente de la República que tiene un hijo del cual depende ella,
y que quisiera que le brindaran la oportunidad de estudiar una especialidad. Pues increíblemente el presidente contestó, mandó un par de señores, no sé, del sindicato, no sé, y llegaron y nos ofrecieron, sobre todo a tu papá le ofrecieron, ¿qué quiere estudiar y dónde? Y ya dijo tu papá, pues yo otorrino, y en la Ciudad de México, en el Hospital de la Raza. Yo no tuve esa oportunidad, pero yéndose él, pues yo también quise estudiar. Y así fue como nos fuimos a México, él a estudiar su especialidad, y yo hice solicitud como para estudiar obstetricia. Entonces en aquel tiempo se usaban nada más los partos normales, no como ahora que hay tanta cesárea casi generalizada, ¿no? Y el director del hospital me dijo, estás aceptada, pero ya te pusiste a pensar que tienes que levantarte toda la noche. ¿Quién te va a acompañar? ¿Tu esposo? ¿Cómo vas a salir sola para todas partes? Él, fíjate, curiosamente, por eso te repito una vez más que todo fue encaminado. ¿Por qué no estudias una especialidad que sea más tranquila, que tengas tu oportunidad de aprender, pero sin urgencias, sin esas prisas que dan la obstetricia? ¿Por qué no estudias alergia? Está poco explotada. Dermatología. Me fui a alergia y a dermatología. Y ahí hice la especialidad. Oye, y después, en todos los lugares que has vivido, entiendo que no te voy a preguntar por Aguascalientes, porque aquí es donde hemos tenido toda la vida, sí. Pero después de México fuimos a Colima. Sí. Entonces, estuviste en Guadalajara, luego estuviste en la población La Costa, en Sonora, luego en Hermosillo, luego la Ciudad de México y Colima. De todos estos con diferentes ambientes, con diferentes costumbres de las gentes y comportamientos, ¿dónde disfrutaste más? Fíjate que yo creo que soy muy adaptable, porque en todos lugares tengo un buen recuerdo de diferentes maneras. Por ejemplo, en Sonora me sorprendió la amabilidad, el calor de la gente, ¿no? Que te iba a ofrecer qué necesitabas, cosa que no la encontré en otra parte. ¿Qué necesitabas? Porque estabas recién llegado. Te ofrecían hasta comida para que no cocinaras porque ahorita estabas ocupado con establecer tu casa. Y tuve padrinos de mis hijos, madrinas, gentes que quiero mucho y que recuerdo con mucho cariño. Muchos de ellos ya murieron. En Colima, pues un lugar más sencillo, con menos exigencias, no de tanto protocolo como incluso yo me encontré en Aguascalientes. Amistades muy buenas también. Yo estuve como médico particular en Colima mientras tu papá ejercía como otorrino. Yo me puse en mi consultorio y ejerciendo la alergia y la dermatología. ¿Qué tan difícil fue para ti ser esposa, madre, médico de forma simultánea en esos años? Sí. Hoy es pan de todos los días, sí. Pero en esos años. Sí, porque inclusive pues, la mujer no se estilaba que trabajara en ninguna otra cosa que no fuera su casa. Al principio tuve dificultades y fíjate qué cosa, con las mujeres les llamaba la atención y algunas veces alguna crítica porque me desenvolvía yo en medio de hombres, me llegaron a hacer ese cuestionamiento. Pero el apoyo de tu papá también fue muy importante. Él estaba de acuerdo en que trabajáramos los dos. Inclusive había ciertas envidias de parte de los mismos médicos, de los hombres que trabajaban en el seguro. Nos vivían, pues no criticando, pero sí tomando a chanza que eran 2 sueldos y que éramos los Mac Montiel y que toda esa serie de cosas. Pero también tuvimos gente muy, muy querida, gente que nos ayudó también. Cuando llegamos nosotros vivíamos en el campo de Sonora y el dueño de ese campo, que lo recuerdo como un segundo padre, así, de tanto que nos quiso, que nos ayudó. Cuando fuimos a hacer la especialidad de Hermosillo a México, él nos estuvo inclusive enviando dinero mensual para que pudiéramos ayudarnos, aparte de lo que ganaba tu papá en el hospital y lo que mi papá también nos favorecía. Y de esa manera pudimos hacerlo. De otra manera, pues hubiera sido muy difícil, porque ya te tenía a ti y a Carlos, ya eran 2. Y Alberto, el menor, chiquito, ya tenía 3 y así hice la especialidad.
Iba en la mañana, tenía una persona que me ayudaba, excelente ayuda, casualmente, y por eso podía ir yo toda la mañana, no era interna, era externa, como hacíamos la especialidad, y pude hacerla por eso, porque tenía ayuda, porque tu papá me apoyó, porque mi papá estaba encantado de que hiciera la especialidad. Él soñaba incluso que yo no me casara, que yo me fuera al extranjero a hacer especialidades y maestrías. Él soñaba con eso, pero no se le hizo. Me quedé muy contenta, dividí como te digo, siempre contando con el apoyo de tu papá, pude trabajar y atender mi casa. Con una buena ayuda en mi casa, ya lo creo, pero también con algo de organización. Yo los dejaba a ustedes en la escuela, yo me iba al hospital, regresaban ustedes. Era horario discontinuo, no como ahora que son los horarios continuos en las escuelas. Y en la tarde lo mismo, me iba, los llevaba a la escuela, me regresaba. O sea que no los dejaba solos en realidad. Tú tienes poco que dejaste de ejercer de la pandemia para acá. De ahí, y estamos hablando que pues, si la pandemia culminó en el 21, 22, pues hace no tanto que tú estabas al frente de tu consulta. De ahí hacia atrás, todo lo que has vivido de los cambios, te ha tocado ver lo que ha sucedido en los últimos años. ¿Qué diferencia, para bien o para no tanto bien, es el uso de la tecnología y cómo ha influido en el comportamiento del médico de hoy día? ¿Tú ves una diferencia de cómo eran los médicos hace 40 años, 50, a cómo hoy día se desenvuelven, o ves el mismo estilo? Definitivamente, ¿verdad? Todos los procesos tecnológicos que han ido presentándose y avanzando cada día más, pues eso nosotros no lo tuvimos, inclusive algunas cosas muy limitadas, el uso de la computadora y todo, pues no era lo nuestro. Sin embargo, el contacto con el paciente, que es lo más importante, lo tuvimos siempre. A mí me desagradaba porque incluso lo tuve personalmente, acudir con un médico y que me estuviera interrogando con la computadora enfrente. Sentía que no había realmente una comunicación, un acoger al paciente, porque no solo es lo que le recetas como medicamentos, sino cómo lo tratas, cómo lo ayudas, a veces hasta hacerle un poquito al psicólogo. Para mí eso es básicamente el ejercicio de la medicina y de cualquier rama anexa. Claro, ayudándose con los métodos nuevos, tienen acceso a más avance en el tratamiento de los enfermos, ¿verdad? Pero, insisto, sigue siendo la comunicación paciente lo más importante. Claro, puede haber médicos muy simpáticos que no sepan nada, ¿verdad? O gentes muy capaces que no tienen trato con los enfermos. De hecho, así nos tocó. Pero reunir las dos cosas no es fácil, pero se puede intentando. Nosotros, yo particularmente no participé de nada de la tecnología, no me tocó. Actualmente hay, por ejemplo, en la dermatología, los médicos se dirigen mucho a la cosmetología, a la cosmiatría. A nosotros no nos tocó. Una compañera que tengo, esposa también de un nicaragüense como tu papá, también estudió lo mismo, nunca le gustó dedicarse a la cosmetología, nos gustaba la medicina en sí. Sí, o sea, sí hay una diferencia entonces entre la medicina de entonces a la de hoy día, y no estoy diciendo que sea mejor o peor, solamente era distinta. Sí. Y considerando todos los años que has estado inmersa en el mundo de la medicina, ¿tú piensas que los valores que los valores que debemos de tener en el área médica han sufrido también algún daño? O sea, me refiero al tema de ética, al tema de honestidad, al tema de lealtad a sus principios, o esto lo ves que sigue igual, y como supongo que siempre ha sucedido, habrá casos en aquellos años y en estos años que tal vez demeritan. Yo soy un ferviente defensor de la medicina.
y no de todos los médicos, sino de la medicina. ¿Estás de acuerdo con esto o tienes otro? Sí, definitivamente sí hay, toda la vida ha habido gentes, médicos, que comercializan su profesión, ¿verdad? Pero ahora siento que es más, que ha ido en aumento, ¿no? Los precios son indiscriminados, uno mismo se queda azorado de ver los costos de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, que ni se pensaban siquiera proporcionalmente al valor del peso anterior y ahora. Pero sí siento que sí se ha despersonalizado mucho la medicina en favor del beneficio monetario. Sí. Ha habido, como te repito, gentes muy honestas, muy profesionales, muy responsables, sí los hay, pero en un contexto general, es más, hay médicos, como no los voy a mencionar porque quizá a ellos no les gustara, que son verdaderamente apóstoles de la medicina, cómo socorren al enfermo aparte de atenderlo en su enfermedad, ¿no? Pero te digo, habrá como él muchos más, pero en general sí siento eso. Oye, la medicina social, tú me platicas que ustedes trabajaron en el Seguro Social. Yo no te... Un pequeño accidente tecnológico a propósito. Oye, te decía, estando en el ambiente de la medicina social, como es el Seguro Social, entiendo que también no es la única posibilidad de hacer medicina social, porque pues lo puede hacer como un apóstol, que tú decías. Sí. Al médico durante muchos años se le vio como aquel que inclusive ni siquiera era indispensable pagar, era como una obligación del médico atender a cambio de nada, si es que el que estaba enfrente no tenía nada. La medicina social de hace 40, 50 años, donde tú estuviste inmersa en el Seguro Social y después en tareas de voluntariado, ¿la sigues viendo como algo importante o crees que tanto el Estado como el gremio médico han dejado esa parte de lado? El hecho de ayudar a la gente en una forma directa, pues sí, es lo mismo que te decía, ¿no? Mira, el Seguro Social tiene muchos beneficios, pero tiene un efecto, entre otros que debe haber, el volumen de pacientes. Es imposible cuando nosotros comenzamos que veas en 3 horas 20 pacientes. Esos eran los que nos llegaban, ¿no? Entonces, no hay forma de atenderlo como es debido, ¿no? Ahora, pues hay quienes se cansan de ese trabajo tan continuado, tan excesivo, que un auspicio de la incapacidad de atender a un enfermo, así mismo se dicen, es que no puedo, es que es demasiada gente, pero hay forma de lograrlo, aunque sea en menor proporción, ¿verdad? Son muchos los pacientes del seguro. Tú ve al hospital, no puedes ni caminar por el hospital. Nosotros trabajábamos en una zona rural y nos llegaban los empleados de los campos y todo en cantidades increíbles. Entonces, pues el que tuviera ganas de hacer un servicio social, un servicio caritativo, porque como dices tú, el médico antes era respetado muchísimo más de lo que es ahora, pero era por su integridad personal, era el médico de la familia, hasta se hacía amigo de ellos, los consultaba, les prescribía en todo tipo de enfermedades. El médico general era ocupaba un lugar muy importante, ¿no? Ahora, si no es especialista, un médico, pues es médico primero que todo, ¿no? Y le preguntas de otra parte, de otro tema del cuerpo y te dice, no, pues eso tiene que ir con el especialista. Para enfermedades a veces que pueden realizarse por el ojo clínico, se manda para clínicos al laboratorio, rayos X, tomografías y todos. Se auxilia de muchas cosas que quizá pudiera evitarle tanto gasto al paciente con un buen interrogatorio, con una buena exploración. Siento que también ha disminuido eso. Oye, y ahora que estás lejos de tu actividad profesional médica, bueno, no lejos porque pues cada vez que alguien necesita algo y te conoce,
aunque ya no ejerces, te habla y si tú puedes, le prescribes o le orientas o lo que sea. Pero ahora que, digamos, de forma oficial no estás, ¿qué ha sido, en qué empleas tu tiempo? ¿De qué forma te mantienes como te ves? Ahorita me acordé y ya lo vimos, hace poco te acompañé con un médico. Pues, a lo mejor no le va a gustar, pero lo voy a decir de todas maneras. Mi mamá es de las personas que me ha enseñado a levantarse porque se ha caído tantas veces y se ha levantado más veces que ha tenido temas de depresión, etcétera. Bueno, pero el caso, digo, no es por ahí, sino por el aprendizaje que tuve de caer, verte caer, pero sobre todo de verte levantar. Una vez que fuimos con un psiquiatra, recuerdo perfecto que te dijo, te preguntó cuántos años tenías en ese momento, tenías 87, y te dijo él, pues no parece de 87, pero los tiene. Sí, bueno, entendiendo que tienes los años que tienes, ¿en qué te hace levantarte todos los días? ¿Por qué tienes este ánimo? ¿De qué forma te gustaría transmitirle a los que nos vean y escuchen cómo ves tú la vida? Me siento actualmente algo inútil. A mí me gustaría seguir haciendo, te decía, obra social, atender a enfermos, por supuesto, en un dispensario o una cosa así, y ejercer ahí algo de los conocimientos que he tenido. No me ha sido posible por varias razones. El trasladarme, ya no manejo, ya no me es tan fácil porque comprometerse con una situación debe ser completa. Nada de que hoy no pude ir porque si ya me comprometí con esto, debo hacerlo ya de una forma, pues un deber de cumplir. El tiempo lo empleo, leo mucho, estudio algo del piano, alguna labor de la casa, pero sigo con pues con esa inquietud de hacer algo más, porque si Dios me está regalando todos estos años, no me gusta sentirlos algo inútiles. Inclusive, Alberto, tu hermano, me dice que al consultorio, porque está en el mismo edificio, llega todavía gente a preguntar por mí, y que inclusive me dicen, pero ¿cómo? Pues si nosotros nos habían recomendado con ella y venía. Y hay quien me aconseja que ponga un consultorio pequeño en mi casa, y ahí recibe a la gente que me llega a buscar. Pero ya no. Yo siento que ya no es tiempo. Me gustaría muchísimo más la obra social. Atender al enfermo porque sí, por dar mi tiempo, pero no ya por ganar. Pues mire, si alguien nos está escuchando y viendo y quiere contratar a mi mamá, les quiero decir, soy su representante, cobramos caro, pero no. Es que de verdad es para mí pues un lujo que hoy día estemos tú y yo haciendo esto que para mí también es nuevo. Les platico que la traje a escondidas, ella no sabía que íbamos a hacer este ejercicio de plática a través de las cámaras. El tiempo, desgraciadamente, pues es como un carcelero que nos tiene limitados. Y bueno, pues entonces tendremos que culminar esta charla con todo el pesar mío. Te agradezco mucho, mamá, que me hayas permitido que me hayas permitido conocer cosas que yo mismo, teniendo tantos años a tu lado, no sabía, sí. Que son para mí muy interesantes, que son, como lo dije al principio y lo repito públicamente, eres para mí una mujer que lejos y cerca de ser mi madre, que admiro enormemente por la vida y la forma en la que le has llevado, porque no se trata solamente de llegar, sino llegar como llegaste. Y que Dios nos permita tenerte aquí muchos años con ese entusiasmo y con esa claridad de mente. Sí. Y a todos ustedes, mi agradecimiento por permitirme llevar mis emociones a través de las cámaras. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Esta Boca es Mía, el podcast desarrollado por el Gabinete Radiológico Dental, Dentadig y Madent. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario y compartir este podcast con más personas como tú. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web dentadig.com. Esta boca es mía.